Imagine que su gobierno le dijera qué sembrar, cuándo y cómo hacerlo, e incluso con quién comerlo. Imagine que le obligaran a fundir sus herramientas de trabajo para fabricar acero inútil en el patio de su casa, que le prohibieran cultivar su propia tierra y que encima le castigaran si se atrevía a decir que algo iba mal. Esto fue exactamente lo que vivieron millones de chinos entre los años 1958 y 1962 durante el llamado Gran Salto Adelante. Mao Zedong prometió convertir a China en una potencia industrial en tiempo récord, pero lo que consiguió fue una de las mayores catástrofes humanas de la historia. Entre 30 y 45 millones de muertos por hambre, represión y locura planificada. ¿Cómo se llegó a semejante desastre y qué lecciones nos dejó esta historia sobre el poder del Estado y la libertad individual? Quédese y se lo contamos aquí, en la Bitácora Libertaria, una sección de El Punto ANCAP. Después de tomar el poder en 1949, Mao Zedong consolidó un régimen comunista en la China continental. Durante los primeros años siguió el modelo soviético, colectivizó la tierra, purgó a disidentes y estableció un sistema de control total sobre la economía. Pero hacia mediados de los años 50, Mao empezó a impacientarse. China seguía siendo un país agrario, pobre y atrasado, y la Unión Soviética avanzaba más rápido. Mao quería demostrar que su país podía superar incluso al Reino Unido en su producción de acero en solo 15 años. Así nació en 1958 el Gran Salto Adelante, un plan económico que pretendía industrializar el país a marchas forzadas y al mismo tiempo colectivizar por completo la vida rural. No se trataba solo de producir más, se trataba de transformar a China entera en una gigantesca comuna socialista donde el Estado controlara cada aspecto de la vida. El primer paso fue abolir la propiedad privada de la tierra y crear las comunas populares. Se formaron unas 25.000 comunas y cada una con alrededor de 5.000 familias. Los campesinos perdieron sus parcelas, sus herramientas y su ganado. Todo pasó a ser propiedad colectiva. Y no solo eso, también se colectivizó la vida diaria. Los niños fueron separados de sus padres y llevados a guarderías comunales. Las comidas se hacían en comedores colectivos y hasta dormir se organizaba en función de las necesidades del trabajo. El Estado fijaba cuotas de producción altísimas y los líderes locales, ansiosos por quedar bien con Pekín, reportaban cifras infladas y falsas. Nadie se atrevía a decir la verdad porque hacerlo era traicionar la revolución. Mientras tanto, millones de campesinos fueron arrastrados de los campos y enviados a trabajar en fábricas improvisadas o en proyectos de infraestructura mal planificados. El resultado: las cosechas quedaron sin recoger, los cultivos se pudrieron y la producción agrícola se desplomó. Mao estaba obsesionado con el acero. Creía que producir más acero significaba más progreso, así que ordenó que cada comuna construyera pequeños hornos caseros para fundir metal. Familias enteras tuvieron que cumplir cuotas de producción de acero, fundieron ollas, sartenes, herramientas agrícolas, cualquier cosa que tuviera metal. Incluso derribaron casas para usar los materiales. Pero el acero que salía de esos hornos era de pésima calidad, quebradizo e inservible, y gran parte terminó en vertederos secretos. Aún así, los funcionarios seguían fomentando su producción, porque admitir el fracaso era impensable. Y mientras tanto, los campos quedaban abandonados y no había manos para sembrar ni para cosechar, por lo que la comida empezó a escasear. A partir de 1959, China entró en una de las peores hambrunas de la historia.
Los informes falsos habían convencido al gobierno central de que había abundancia de grano, así que siguieron exportando alimentos al extranjero para pagar deudas con la Unión Soviética, mientras millones de chinos morían de hambre en sus aldeas. La gente tuvo que recurrir a comer cortezas de árboles, raíces, barro e incluso carbón, llegando a darse casos documentados de canibalismo. Familias enteras desaparecieron y muchas aldeas quedaron vacías. Las estimaciones más rigurosas hablan de entre 30 y 45 millones de muertos, y algunos historiadores elevan la cifra aún más. Fue una catástrofe provocada enteramente por decisiones políticas, y lo peor, que en los almacenes del Partido Comunista aún quedaban reservas de más de 6 millones de toneladas de cereales que nunca se distribuyeron. Mao declaró que los gorriones eran una de las 4 plagas que debían ser exterminadas, junto con ratas, mosquitos y moscas. Su crimen, comerse el grano que debía alimentar al pueblo. La solución del partido fue movilizar a millones de chinos para matar gorriones, golpeando tambores, haciendo ruido constantemente para que las aves no pudieran posarse y murieran de agotamiento. La campaña fue un éxito. Mataron millones de gorriones, pero nadie en el partido consideró que los gorriones también se alimentaban de insectos. Y sin depredadores naturales, las plagas de langostas y otros insectos devastaron las cosechas, agravando aún más la hambruna que ya estaba en marcha. Quien se atrevía a hablar era encarcelado, torturado o ejecutado. Los líderes locales castigaban a quienes no cumplían las cuotas o robaban comida para sobrevivir. La propaganda oficial seguía mostrando imágenes de abundancia y éxito. Mao mantenía el mito del gran salto adelante mientras el país se hundía. Dentro del Partido Comunista empezaron a surgir críticas. Figuras como Deng Xiaoping y Liu Shaoqi comenzaron a tomar el control de la economía y a revertir las políticas más desastrosas. Pero el daño ya estaba hecho. El gran salto adelante nos enseña algo fundamental sobre el poder del Estado y la libertad individual. Cuando el Estado controla toda la producción, destruye los incentivos. Sin propiedad privada, nadie tiene razones para cuidar la tierra, mejorar los cultivos o innovar. Todo se convierte en una carrera por cumplir cuotas absurdas. Cuando el Estado controla la información, la verdad desaparece y los líderes locales mienten para sobrevivir. Los campesinos callan por miedo y las decisiones se toman sobre datos falsos con consecuencias mortales. Y cuando el Estado controla la vida de las personas hasta el último detalle, la dignidad humana se evapora. La gente deja de ser dueña de su trabajo, de su comida y de su familia. Mao quiso forzar el progreso desde arriba, ignorando la realidad, aplastando la disidencia y sacrificando millones de vidas en nombre de una utopía. China tardó décadas en reconocer la magnitud del desastre, y solo cuando Deng Xiaoping abrió el país al mercado y devolvió cierta libertad económica a los campesinos, la nación comenzó a recuperarse. Los pueblos no prosperan por la fuerza del Estado, sino por la libertad de las personas. Como dijo Friedrich Hayek, el control económico no es simplemente el control de un sector de la vida humana que puede separarse del resto. Es el control de los medios para todos nuestros fines. Y el gran salto adelante fue una prueba más que brutal de esto. Si les interesa seguir explorando estas ideas, pueden suscribirse al canal y dejar su opinión en el cajón de comentarios. Nosotros les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.